Hola amigos de Transformación, bienvenidos a este nuevo video y como cada semana estamos creando contenido para todas estas personas que quieren aprender de Network Marketing y sobre todo con la empresa número 1 del mundo que es Amway. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Suárez y yo quiero compartirte por qué desde mi perspectiva hoy en día el negocio tiene más potencial, mayor capacidad de crecimiento y desarrollar algo realmente potente que durante todo el tiempo que lleva en su historia Amway. Y la razón tiene que ver con lo único que es lo más importante en lo que debe enfocarse una empresa: sus clientes. Vamos por ello. Desde los comienzos de Amway, esta empresa siempre ha sido catalogada como una empresa piramidal, como una estafa, como un sistema Ponzi. A pesar de que Amway lleva más de 60 años en la industria, creó una industria, factura miles de millones de dólares, están posicionados sus productos y sus marcas dentro de las número 1 en el mundo, como por ejemplo Nutrilite, la marca número 1 en el mundo en todo lo que tiene que ver con venta de suplementos, vitaminas y minerales. Ha tenido que pasar por muchos litigios, sobre todo en sus comienzos, pues para demostrar la legalidad del negocio, y más que la legalidad, porque el negocio siempre ha sido legal, es en que la gente lo pueda entender, porque al comienzo, cuando Amway empezó, el concepto del network marketing es que una persona se asocie a Amway para que sea su distribuidor, para que este distribuidor le venda los productos a los clientes como tal, al consumidor final. Un cliente no podía comprarle directamente a Amway, tenía que hacerlo a través de un distribuidor, y bajo ese concepto se desarrolla el network marketing, porque le daba la opción a un distribuidor de crear equipos de trabajo para que también la facturación y las ventas crecieran, llegando a más consumidores. Todo ese concepto se llama un plan de compensación, y el que no conoce pues siente que eso es una pirámide, que eso es una estafa y etcétera. Incluso como dato, aquí dentro de este video, entre el año de 1974 y 1979, mientras Amway estaba en el pleito con la Federal Trade Commission en los Estados Unidos, durante ese tiempo a Amway se le prohibió registrar personas a la empresa, mientras se determinaba si Amway era legal o no. No obstante, durante ese tiempo las ventas de Amway no cayeron y se mantuvieron, demostrando que Amway es una empresa que tiene un excelente producto y que sus productos llegan a un consumidor final sin necesidad de registrar más personas. Y bueno, de ahí nace toda una industria. Pero para llevarte la idea, es que al comienzo, incluso hasta en los años 70, 80, dentro de Amway, no toda persona que se registraba a Amway le podía comprar directamente los productos a Amway. La única persona que estaba autorizada, por decirlo así, de comprar los productos a Amway era el directo, con lo que hoy en día se conoce como platino. Por eso un platino es un distribuidor directo. ¿Y qué significa ese concepto de directo? Que solamente el directo, que estaba en el 21 o 25% de acuerdo al mercado, era el que le compraba a Amway, y este directo se encargaba de distribuir sus productos a sus distribuidores. No solo los productos, incluso el pago de los diferenciales del 3, 6, 9, 12%, y sus distribuidores pues obviamente llegan al consumidor final. Ya para la década de los 90 o finales de los 80, debido a la tecnología, a la evolución misma del negocio, Amway decide no solo venderle directamente al directo, sino a cualquier distribuidor. Cualquier persona que se asociaba a Amway ya podía comprarle directamente a Amway, y Amway le hacía los pagos de su bonificación directamente a cada distribuidor. Eso generó ciertas polémicas, supongo yo, a los empresarios de esa época, pero ese concepto hizo que en 1990, más varios factores, ese fue el momento en la que Amway pues crece exponencialmente, porque pues obviamente los distribuidores pueden llegar más fácil directamente a la compañía sin estar dependiendo de un directo.
Pero lo interesante es que aunque Amway le vendía a todos sus distribuidores, siempre respeta y ha respetado el concepto del network marketing, donde de acuerdo a cada persona por lo que trabaja, hace y construye, se le paga su bonificación. Ahora, durante todo este tiempo, voy a hablar más que todo en la parte occidental, lo que es Estados Unidos, América Latina y Europa Occidental, el concepto de cliente dentro de los distribuidores no era muy claro, no estaba muy enfocado, aunque Amway y los fundadores siempre han tenido claro que lo que fundamenta el negocio es la atención y el servicio al cliente, y la razón por la que Amway hace excelentes productos es porque quiere darle buenas herramientas tanto a sus distribuidores para que lleguen a buscar soluciones y mejorar la calidad de vida o situaciones con sus productos a sus clientes. Y ese realmente es el gran éxito de Amway, sobre todo en Asia, donde tiene un enfoque hacia el cliente. En Occidente no ha sido así por mucho tiempo. El enfoque era más mostrar la oportunidad y tratar de crecer la red de distribución lo más grande posible, porque pues en la teoría eso aumenta la facturación. El problema es que toda la organización y todas las personas se enfocaban eran traer otra persona al negocio y dar el plan, sin enfocar o sin entender la importancia del cliente, y ese pedazo se perdió por mucho tiempo, lo cual siento que hoy en día es una gran oportunidad para el negocio de Amway, para las personas que tienen un enfoque hacia el cliente. Ya te voy a explicar por qué y lo que está haciendo Amway para eso, y cómo una persona que tenga esa visión y se alinee a lo que Amway está haciendo, a las tendencias de mercado, puede construir un negocio en el que va a ganar muchísimo dinero. ¿Y por qué te digo eso? Porque a pesar de que Amway a partir de la década de los 2000 permite que cualquier persona como cliente se registre en Amway directamente, debido a que ya existe la internet y obviamente asociado a un distribuidor, nunca eso realmente se explotó por las razones que sea. Es decir, desde que yo estoy en Amway en el año 2010, a través de mi plataforma de Amway de esa época, yo podía registrar clientes para que los clientes le compraran directamente a Amway. Pero eso nunca realmente se explotó. Siempre el enfoque era buscar otro empresario, buscar otro distribuidor, buscar otro empresario, buscar otro distribuidor. Porque en la teoría, yo como individuo no tenía o no tengo la capacidad de atender 2.000, 3.000 o 4.000 o 5.000 clientes. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cómo yo iba a hacer el pedido, atender y llevarle el doble X a una persona, después llevarle el producto a otra? O sea, era muy limitado mi capacidad de ventas. Mientras que a través de la red y de dar el plan, pues así estas personas, yo estuviera mostrando la oportunidad. Al final, todas estas personas que se van registrando con la opción o con la intención de hacer el negocio, terminan también siendo clientes de mi red. Aunque no gano el diferencial de la venta que tiene un comercializador, sí gano el diferencial de los honorarios del plan de compensación. Y pues de esa manera es más fácil llegar a 5.000 personas que yo solo. Ese es el poder de la red y del apalancamiento. No obstante, hoy en día todo ha cambiado y ha evolucionado. ¿Por qué? Porque hoy en día sí es posible que tú como individuo o yo, cualquier persona que se asocie a Amway, pueda crear una red o una comunidad de 5, 10, 20.000 clientes. Estoy hablando de clientes, no de asociados. Y a eso, si le sumas, obviamente que tú puedes construir equipos para duplicar ese concepto, pues la facturación va a ser mucho más grande de la organización que tú llegues, trabajando con enfoque hacia los clientes y ofreciéndoles el mejor servicio, la mejor atención y los mejores productos que nosotros tenemos hacia los clientes y hacia ese mercado que lo está pidiendo y lo está buscando. Y aquí quiero traer este libro que me lo regaló una persona que pues le gusta el trabajo que yo hago dentro del negocio de Amway, una persona que es un amigo, y desde Colombia, sabiendo que yo vivo en el Reino Unido, me hizo llegar este libro de Jeff Bezos, que Jeff Bezos es pues el fundador de la empresa de comercio electrónico más grande del mundo. No sé si todavía es el primero o segundo hombre más rico del mundo, y bueno, ha revolucionado toda la industria del comercio electrónico. Y cuando uno lee pues lo que él escribe, sus pensamientos, las entrevistas que le han hecho, uno tiende a pensar que el negocio de Amazon es de venta de productos y de venta de productos por tienda online. Y una de las cosas por las cuales
Él es muy exitoso y siempre lo está recalcando, y bajo lo que Amazon trabaja y Amazon funciona es que él dice: nosotros no estamos en el negocio de ventas de productos, nosotros estamos en el negocio de atención al cliente, ofrecerle lo mejor al cliente cuando lo necesite de manera rápida, oportuna y de calidad. Estamos en el servicio al cliente. Por eso todas las decisiones que toma Amazon en pro de su negocio es buscando cómo mejorar la experiencia del cliente. Y siento que por eso es que son tan exitosos Amazon como compañía. Obviamente hay muchas cosas detrás, pero digamos, ese es el fundamento. ¿A qué te llevo esto con el negocio? Hoy en día, gracias a las tecnologías de marketing digital, gracias a que Amway está desarrollando todas sus plataformas online, si tú ves, te voy a mostrar mi tienda. Yo tengo diferentes tiendas de acuerdo a los mercados de mis plataformas de online. Me permite hoy atender a 200, 300, 500 o 1000 clientes que no se construyen de un día para otro, pero que yo puedo ir desarrollando. Y la diferencia de un cliente a simplemente vender productos es la siguiente, porque eso es lo que yo veo más potente incluso para una persona que vende a través de Amazon. No para Amazon, pero sí para una persona que vende a través de Amazon. Es que, por ejemplo, esta casa, si yo la quiero vender, pues busco una persona que me la compre y ya, y hago la transacción, y seguramente yo iré a buscar otra casa porque yo no estoy en el negocio del sector inmobiliario. Yo, pues, eso no es mi negocio. A mí me interesa es vender mi casa y mi carro. Esto es una transacción, y a la persona que se lo vendo me paga por mi casa, yo se la doy cuerdo a la negociación y se acabó la película y santo remedio. En Amway no. En Amway, cuando yo le vendo a una persona un doble X o un kit de limpieza facial o un kit de bienestar óptimo o un kit de lavandería, a mí no me interesa una transacción. Me interesa que ese cliente me haga compra y recompra de manera fidelizada y que me compre los productos porque lo necesita. No a diferencia de muchos socios que compran productos por hacer puntos o por llegar a una calificación. Esto es tremendamente peligroso y en el tiempo no se sustenta. Se sustenta cuando tú o tu organización, las personas compran productos porque los productos van hacia un cliente y van a ganar dinero. Eso son dos cosas totalmente diferentes. Y bueno, de eso también haré otros videos. Pero de lo que yo quería llevarte al punto de este video es el potencial que tiene hoy en día el negocio, de que tú como individuo puedes vender mucho. Yo te pongo el ejemplo que le puse a mi organización. Por poner un ejemplo, solo por poner un ejemplo, ¿qué pasa si yo vendo 200 X en un mes en clientes? ¿Y qué pasa si eso es repetitivo? Vuelvo y repito, eso no se hace de un día para otro, pero lo puedo construir. Ahora, ¿qué pasa si yo, aparte que voy desarrollando y voy enfocando mi negocio hacia atención al cliente y hacia desarrollar una cartera de clientes gigante, donde le puedo hacer todo un trabajo de preventa y postventa a través de estrategias de seguimiento y contacto que enseñamos en este canal de transformación? Yo puedo duplicar eso con un método de trabajo con alguien que sí quiera trabajar el negocio, no yo detrás de alguien diciendo: mira, Sambo, que esto te hace millonario, esto te da libertad financiera, esto es muy bueno, mire, yo dando planes y como un loco ahí tratando de buscar a alguien que quiera hacer esto, cuando no quieren, no entienden o lo hacen buscando una salvación y no funciona. Es muy diferente cuando tú trabajas enfocado en clientes y trabajas con personas que están buscando realmente una oportunidad y que quieren aprender. Tu negocio cambia totalmente y la productividad, efectividad y crecimiento es sostenible. Eso es lo que hoy en día tenemos gracias a las tecnologías digitales, gracias al concepto de Amway que está desarrollando hacia los clientes. Incluso te voy a decir lo siguiente: para los que no viven en Europa y no conocen, Amway lo que está haciendo es que le permite que cuando yo registro un cliente en mi plataforma para que él compre los productos, inmediatamente el cliente va a tener siempre un descuento del 12%. Inmediatamente, del 12%. Y aparte, una de las barreras por lo que muchas personas no compran online es por el costo o sobrecosto de los envíos. Todo lo que está haciendo Amway en el caso de Europa es que si un cliente compra más de 50 euros o libras esterlinas, el envío es gratis. Y es diferentes estrategias de enganche para que el cliente conozca los productos, se enamore de la marca. Y bueno, ahí viene mi trabajo como conector. Lo interesante es que aunque Amway ya le puede vender directamente a los clientes, el cliente le paga a Amway, Amway le envía los productos, Amway respeta el concepto del network marketing y entiende que aunque ese cliente se está dirigiendo o está comprando directamente a Amway, a mí me paga mi comisión
de la venta, que es un porcentaje que ya no es como antes, porque una parte va hacia el cliente porque estamos buscando ser masivos, y me respeta también mis honorarios de acuerdo al nivel que yo esté llegando. Por eso es muy importante que te muestro este ejemplo de qué pasa si yo vendo $200. Yo sé que para muchas personas un negocio de venta no es cool, un negocio de producto no es cool, están buscando cómo hacerse millonarios durmiendo, así relajaditos, con rendimientos del 400% de la noche a la mañana, cool, con saco y corbata y que todos se vean cool con el computador. Pero, bueno, yo no sé, no cuestiono nada, pero en todo negocio al fin y al cabo hay que vender. Y si en tu negocio no hay que vender, si en tu negocio te dicen que no hay que tener clientes, es porque es porque tú eres el cliente y es porque a ti te están vendiendo por un lado o por otro lado. O sea, que te vendan el paquete educativo, o sea, que te vendan el programa de tal cosa, o te vendan tal otra, o te vendan aquello, y que tienes que traer más gente para ganar plata. Eso generalmente son estafas. Pero bueno, para ir cerrando, simplemente quería transmitirte que si tú estás en el negocio de Amway, empieces a tener esa perspectiva, y te invito de atención al cliente, de que te enfoques en posicionar tus productos, en ganar dinero, porque eso va a hacer que tengas un negocio más atractivo y que hoy en día tú puedes atender a muchos clientes gracias a las herramientas digitales que antes no se podía, apalancado de todo el concepto que está haciendo Amway en cuanto a productos, tendencias y etcétera. Si te gustó esta información, pues dale un super like a este video. Si todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Cada semana aquí en este canal de transformación estamos creando contenido que consideramos que sea de valor y que te amplíe la perspectiva para la construcción de tu negocio. También me puedes seguir por redes sociales. Si alguien te envió este video que quieres que vea la perspectiva de Amway, pues date la oportunidad y asóciate con esa persona, empieza a trabajar. Si estás viendo este video porque te lo encontraste en YouTube y te interesa, pues también me puedes escribir para ver cómo te puedo ayudar y hacer equipo. Así que no siendo más, te mando un abrazo y hasta la próxima. Chao.